Gracias a Dios por su presencia en la alabanza y vamos a comenzar la enseñanza. Iniciamos con Proverbios 30, versos 8 al 9. Dice la Biblia: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí está una persona orándole a Dios, rogándole a Dios su bendición y en su humanidad expresándole una debilidad que tenía y decía: Dios, permite que yo tenga simplemente lo necesario, porque si estoy teniendo de más puede ser que termine apartándome de ti y negándote, o que si tengo de menos termine robando y blasfemando e insultándote. Y este dilema ha existido en muchas personas a lo largo del tiempo. Un cristiano pobre de repente en una ocasión se hizo rico y al ser felicitado le decían: oye, qué bueno, de repente te hiciste rico, pero te vemos reflexivo, te vemos pensando, te vemos meditabundo. ¿Por qué estás así? Y él les dijo: mire, es que yo leí una frase que decía: cuando un hombre empieza a ser rico, el problema consiste en ver si Dios va a ganar una fortuna o va a perder un hombre. Y tenía miedo a la riqueza esa persona. Y bueno, finalmente, ¿qué problema con la riqueza? Cuando en la Biblia hay personajes que fueron ricos, como Abraham, como Job y como otros. Y bueno, Dios nos da una advertencia en el libro de Deuteronomio para que podamos manejar bien esas cuestiones y para que tengamos cuidado de que si llegamos a recibir prosperidad o bendición, esta no nos sea un tropiezo y nos llegue a apartar de Dios. Y vamos a ver la sección que Dios le dedica en el libro para estudiar esta verdad, que no solamente en Deuteronomio, sino en varios pasajes de la Biblia se repite. Y bueno, vamos a pedirle a Dios su bendición para que lo podamos entender de una manera adecuada. Dios, te suplicamos, Señor, tu ayuda, que tú vengas y nos instruyas, Señor, que seamos enseñados por ti, Señor, y no por el hombre. Ayúdanos a entender tus verdades buenas y hermosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bueno, la advertencia más clara al respecto viene en el capítulo 6 de Deuteronomio, y luego hay algunos otros capítulos que retoman esta verdad y la vamos a ir tomando. Dice Deuteronomio 6, versos 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí Dios les iba a dar muchísima bendición, y recuerda que esa generación que iba a entrar a poseer la tierra no había conocido más que el desierto, no había conocido más que el pan que Dios les daba bondadosamente, el maná, y que era una bendición y que les nutría y les fortalecía y les ayudaba, pero no había conocido muchas otras cosas que tiene la vida por delante. No habían sabido lo que era estar en una casa, en la comodidad, en tener una cisterna, en tener tierras propias, en sembrar, en tener una gran variedad de tipos de comida y poder disfrutar muchas cosas que iban a disfrutar en ciudades grandes, que iban a conquistar. Y Dios, sabiendo que ellos iban a tener prosperidad, porque Dios ve todos los tiempos y sabía lo que venía por delante, Dios les dice: yo quiero que tú tengas cuidado, porque temo por ti. Temo por tu corazón que se desvíe. Temo que esa riqueza que tú vas a tener, esas viñas, esos olivares, esas casas, esas ciudades, lleven a que tu corazón coma y se sacie y tu cuerpo y te empieces a olvidar de Dios. De tal manera que te voy a dar unos consejos para que eso no pase en ti. Y en este capítulo 6 acabamos de leer los versos 10 al 12 y vamos a leer cómo Dios les dio en los versos siguientes advertencias o cuidados, o decir: hey, mira, para que esto no te pase, tú debes de tener cuidado con lo siguiente. Y para que no nos pase a nosotros, porque son verdades universales que Dios dejó en su palabra, debemos de tener cuidado exactamente con las mismas cosas que Dios le dijo a ellos que tuvieran cuidado para que la prosperidad no los dañara. Verso
Verso 13 de Deuteronomio 6 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea, empieza hablando de algo que es el temor a Dios. Y el temor a Dios en la Biblia es aborrecer el mal. Dice la Biblia que no debemos de tener temor al hombre, porque el temor al hombre pone lazo y cuando tú empiezas a tener temor a una persona, te vuelves servil a esa persona y empiezas a hacer todo lo que la persona quiere y a ser siervo en una forma enfermiza de la persona, pero finalmente debemos de no estar sirviendo a una persona, sino a Dios sobre todas las cosas. Y te dice que solamente a Él debe de ser nuestro temor. Esto es que si a algo habría que temer es a Dios, más en otros muchos pasajes nos enseña que Dios no se quiere relacionar con nosotros a través del temor, sino a través del amor por el acto precioso que Él hizo dando su vida por nosotros. De tal manera que Dios es el único digno de temer, pero no escoge ese camino, sino antes que eso nos enseña a que lo amemos en vez de guiarnos de una manera primordial a través del temor para con Él. Por lo tanto, les decía, ten cuidado de que no le tengas miedo a otras cosas. Ten cuidado de que cuando tengas un vecino, cuando tengas a otra persona, cuando tengas a alguien que te empiece a motivar hacia la avaricia, hacia desviarte, hacia el materialismo, empieces tú a servir al hombre y no a Dios y te empieces a apartar. Y tú dirás, bueno, ¿por qué un tema así cuando finalmente ahorita pues hay escasez, estamos en una crisis económica, hay una pandemia, hay dificultades? ¿Por qué un tema así? Bueno, la Biblia lo habla. Y estamos estudiando juntos la Biblia. Y la escasez en la cual estamos no va a ser por siempre. Se va a acabar. Va a venir bendición. Va a haber una situación diferente para muchos y creemos que Dios puede bendecirnos y nos advierte en la Biblia de que esa bendición no sea un estorbo para que finalmente terminemos tropezando. Porque a veces la crisis y la dificultad y la enfermedad y las circunstancias que tenemos nos llevan en nuestra alma a humillarnos y a buscar a Dios. Y esa humildad es buena. El saber que puedes perder tu vida en cualquier momento. El saber que puedes enfermar o puedo yo enfermar y que hay otras personas que han enfermado y le han pasado mal o que quizás incluso ya no están entre nosotros. Nos lleva a tener una actitud de decir, Dios, qué frágil es la vida. La pongo en tus manos. Y eso es bueno. Pero ¿cuántas veces el hombre, cuando hay una crisis, busca a Dios? Cuando hay una guerra, busca a Dios. Las iglesias se llenan cuando va a haber una guerra, cuando hay dificultad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, la gente siempre voltea a Dios. ¿Cuántas personas fueron a buscar a Cristo porque su hija tenía una enfermedad, porque su hijo tenía un problema, porque algún familiar tenía alguna situación? Y quizás si no hubieran tenido esa aflicción, no se hubieran acercado a Dios. Pero ¿qué pasa después cuando se acaba el problema y cuando se acaba la enfermedad y cuando Dios hace un milagro? A veces la gente se empieza a olvidar de Dios. Y ellos que estaban en el desierto y estaban padeciendo muchas cosas, Dios quería enseñarles y advertirles, hey, ten cuidado. Guarda que en tu corazón no tengas temor a otra cosa más que al fallarme a mí y empieces a guardar eso que es lo que a final de cuentas te va a permitir que tú permanezca en esa prosperidad que yo te estoy dando. Éxodo 1:21, vamos a ver otro ejemplo que dice esta verdad. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y está hablando de las parteras en ese pasaje precioso que el faraón perverso les había dicho que mataran a todo niño varón que naciera y a una niña, a una mujercita que la dejaran con vida. De tal manera que solamente iban a tener mujeres para los egipcios y no hebreos, varones que pudieran en algún momento rebelarse. Y era una forma de desaparecer y de disminuir el tamaño de Israel de una manera perversa. Mas aquellas valientes mujeres, junto con otras que les ayudaban a atender los partos de las mujeres hebreas, temieron a Dios. Y dijeron, no, yo no voy a convertirme en una asesina. Yo estoy con un corazón vuelto a salvar a los niños. Yo creo que Dios me pide que yo ayude a esas mujeres que están en una situación de dar a luz que es delicada, que es dolorosa, que es importante. Y entonces temieron a Dios, no obedecieron al faraón, a pesar de que era un hombre perverso pero poderoso. Y dijeron, no, primero Dios, luego faraón. Yo temo más fallarle a Dios que el temor que me pueda dar un hombre, aunque sea
el emperador del imperio más fuerte del mundo antiguo. No me importa, Dios es primero. Y Dios, precisamente porque ellas tuvieron el temor orientado de la manera adecuada a Dios, yo no quiero fallarte en aquello que tú me pides. Tú me concedes la vida de los niños cuando yo voy a ayudar a esas mujeres hebreas, no te quiero fallar a ti, por lo tanto prefiero quedar bien contigo que quedar bien con este perverso que está fomentando el que yo haga males, y por lo tanto te voy a honrar a ti. Y Dios, que es más fuerte que Faraón, prosperó a sus familias. ¿Qué les trajo prosperidad a esas parteras, a esas líderes de parteras, a Cifra y a Fúa, y que tenían otras también como equipos de trabajo debajo de ellas? Que ellas dijeron primero Dios. Y Dios, por lo tanto, prosperó sus familias. También Dios, en este libro de Deuteronomio, les dijo que se guardaran de que no quitaran a Dios del centro de sus vidas, sino que Dios fuera lo más importante. Deuteronomio 6, verso 14, dice la Biblia: no andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. O sea, ten cuidado de que no te apartes y que no empieces a tomar como un desliz y a seguir las creencias que otros ajenamente siguen, los dioses de tus contornos. Ahora, en México no hay muchos otros dioses que se adoren alrededor de nosotros. La gente suele decir que busca a Cristo, que ama a Cristo. Hay pocas religiones de otros lugares del mundo que tengan fuerza, pero sí hay algo que para muchos es un Dios y que Jesucristo lo denunció cuando Él estuvo aquí en persona en la tierra. Y vamos a verlo en Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores. No puedes tener dos dueños de tu corazón. O uno va a ganar y el otro va a ser despreciado, pero no puedes. Y cuando habla de esos señores, utiliza una palabra griega que se traduce como la riqueza personificada, y que en ocasiones se les dio usos como si fuera un dios o uno de los príncipes del infierno, cuando habla de servir a las riquezas, que esa parte se traduce en la Reina Valera como riquezas, pero también a lo largo de la historia humana se ha utilizado esa palabra griega para traducirla de formas diferentes. De tal manera que nos deja ver que para muchas personas las riquezas se hacen como un dios. Pero Dios nos dice que no debe de haber dioses ajenos. O sea, que jamás tengamos al dinero o las cuestiones materiales como más importantes que Dios o como el centro de nuestro corazón. Y eso no depende de qué tanto dinero pueda tener una persona, porque hay gente rica que tiene fe, como Abraham, que tenía mucha fe y también tuvo mucha riqueza. O hay gente pobre que está bien agarrada del dinero y que no lo quiere soltar y que realmente es un ídolo para esa persona. No importa si tienes mucho o tienes poco. Hay gente que dice, no, porque es rico es avaro. Y no es cierto. La avaricia es una cuestión del corazón, el amar al dinero más que todas las cosas. Y sí es cierto que hay muchos ricos que son avaros, pero también hay muchos ricos que no son avaros y que son generosos, como la Biblia nos enseña a muchos de ellos. Y hay personas que no tienen tanta riqueza y que también están bien avaros en sus corazones. No se trata de qué tanto tengas o no tengas, se trata de a quién ames. Si Dios es lo primero en tu corazón, o hay otras cosas que son lo primero en tu corazón. Y te decía, por ejemplo, Isaac, Jacob, David, Job, Abraham, tuvieron grandes riquezas y fueron personas que dieron testimonio de que amaron a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios primero, Él puede bendecirnos si así lo decide. Génesis 39, versos 2 al 3, vemos un ejemplo. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, en todo lo que él hacía, y Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, Dios estaba con José. Y Dios amaba a José.
Y fue varón próspero, le fue bien a José, trabajaba, le iba bien, Dios lo bendecía, le dio riqueza y estaba en casa del que era su amo en Egipto y le iba bien porque Dios estaba con él. Y entonces la verdadera riqueza de José no era la percepción económica que podía llegar a tener, sino su verdadera riqueza era que Dios estaba con él. Y tienes una persona que estaba teniendo prosperidad, pero que guardaba lo primero, que es Dios. Y que en el momento en el que la fuente de su prosperidad tuvo una cierta competencia con Dios, porque de repente la esposa del que lo empleaba llegó y lo trató de seducir y luego le inventó una calumnia diciendo que le había intentado violar, etc. José siempre escogió por Dios. Yo no voy a ofender a Dios. Yo no voy a insultar a Dios. Yo no voy a tratar de quedar bien con ella y andarme prestando ahí a la fornicación y ser un hipócrita con el que me emplea. Yo no voy a hacer nada de eso. Aunque le costó irse a la cárcel, se paró por Dios y luego Dios lo levantó y lo llevó a un nivel mucho más alto de bendición. De tal manera que Dios nos enseña que lo primero debe de ser Él y ya está en Él el bendecirnos, si así lo decide, y darnos todas las cosas. En una ocasión el evangelista Finney, él estaba hablando con un alma y esa persona le pidió, oye, por favor, ora por mí. Y entonces él guió la oración de una forma que seguía ayudándole, instruyéndole a través de la oración. Y le dijo, Señor, y aquí esta persona quiere entregar su vida por completo. Y la persona decía, amén, Señor, sí, Señor, estoy de acuerdo. Un hombre que quiere compartir su hogar contigo, que quiere en su casa dedicar cultos con sus hijos para buscarte a ti en familia. Y la persona decía, sí, Señor, amén. Señor, que quiere compartir su negocio contigo, que lo dirijas de la mejor forma, que tú le digas cómo hacer las cosas, que tú seas su socio, que tú le digas qué hacer. Y entonces en ese momento, después de que Finney dijo eso, ya la persona no dijo amén, se cayó. Y le preguntó Finney, oye, ¿por qué no contestas con un amén? ¿Por qué a esto no quieres decirle que también? Y le dijo, no, es que mis negocios son mis negocios. Y no estoy dispuesto a involucrar a Cristo con mis tratos comerciales. Y ahí se acabó la oración y el evangelismo de esa persona, porque la persona estaba poniendo primero las riquezas que a Dios. Y Dios nos llama a ponerlo a Él primero, que Él sea el Señor de todo. ¿Qué más les dijo? Les dijo que recordaran que Dios nos anhela celosamente. Deuteronomio 6, verso 15, dice la Biblia, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. O sea, recuerda que Dios está y te ama y te desea en todo momento. Por lo tanto, ten cuidado de que cuando tú estés diciendo que te relacionas con Dios, de repente estés coqueteando con la avaricia o coqueteando con alguna maldad. Recuerda que Dios es celoso y que te desea sobre todas las cosas y que se puede herir y te puede juzgar si tú haces alguna maldad porque Él desea tu corazón para Él. Y como Él es un Dios celoso que desea que seamos de Él, nos instruye a nosotros a ser celosos. ¿Qué quiere decir que seamos celosos? Que tengamos con mucha radicalidad el darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Por eso Dios le dice al líder de la Odisea, para que pueda ser restaurado, sé celoso y arrepiéntete. Tiene que restaurar el celo para que su vida pueda ser arreglada. Porque Dios es celoso. Te tienes que alinear a aquello que Dios desea para que entonces tú puedas restaurarte. Muchas personas nunca cambian su vida porque todo lo ven superficialmente, porque están llenos de soberbia, porque se aprueban mucho a sí mismos y porque no quieren ver lo que hay dentro de sí mismos, sino que están envanecidos y todo el tiempo quieren decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y nunca pueden salir de eso. Mas Dios dice que de repente se inflama su furor si no tienes cuidado. Y eso mismo se repite en la enseñanza a la Odisea, cuando dice, ten cuidado porque si no te apuras, te voy a vomitar de mi boca. De tal manera que Dios es un Dios celoso. Y la forma en la que Él nos pide a guardarnos es con celo. ¿Qué otro consejo Dios les dio para guardarse? También les dijo que se guardaran de dejar de ver a Cristo y andar en una incredulidad. Verso 16 de Deuteronomio 6, seguimos leyendo la historia, dice,
no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y esa historia de Masá es exactamente la que hablamos la semana pasada sobre la peña de Oreb, en la cual, aun cuando el liderazgo falló y mal representó a la peña, a la roca preciosa, que es nuestro precioso Señor Jesucristo, y que no creyeron que fuera a venir una bendición sobre el pueblo que tenía sed, y que golpearon de una manera inadecuada la peña, con ira, hablándole a las personas, con un corazón inadecuado, diciendo, oír ahora, rebeldes, os haré salir agua de esta peña, con una queja, una situación no adecuada en su corazón, porque lo que debieron de haber hecho es voltear y hablarle a la peña y no hacerlo de esa forma. De tal manera que Dios dice que porque no tuvieron fe, es que pasó ese evento, y es que ellos no confiaron en que Dios iba a venir y bendecir, pero finalmente bendijo y les derramó su agua y les dio a todos ellos. De tal manera que dice, no tientes a Dios, no creas como pasó en aquella ocasión y caigas y estés desviándote del camino en el cual yo te pido que tú andes. Guárdate de no desviarte. Y cuando no existe esa verdadera fe, muchas personas, porque necesitamos tomarnos de algo en esta vida, entonces empiezan, como no tengo una fe en Dios que me va a ayudar y que me va a guiar, me tengo que agarrar de algo. Y como soy tan desconfiado, entonces me empiezo a confiar de algo más. ¿De qué me agarro? Del dinero. Me agarro de la prosperidad. Me agarro de poder pagar un doctor. Me agarro de poder pagar esto, una casa acá y allá, y quiero tener una abundancia de dinero. Pero el dinero, es cierto, es útil, pero aquí en esta vida. Y el día que nos vayamos a la siguiente vida vas a dejar absolutamente todo el dinero que tú pudieras haber acumulado. Y con la fe y con la ayuda de Dios se consiguen más cosas que con ese dinero que puedes conseguir solamente cuestiones materiales. Mas Dios nos llama a buscar las cuestiones espirituales y a evitar que tu fe se desvíe de Dios y tu confianza deje de ser Dios para poner confianza en el dinero. Entonces dice, ten cuidado de no tentar a Dios, ten cuidado de no mal representar a Dios, ten cuidado de no ser una persona que esté amando y hablándole a la roca en tus problemas, en tus dificultades, cuando tengas sed, sino que estés ahí desviándote y te olvides de Dios. Segunda de Crónicas 20:20 dice, y cuando se levantaron por la mañana y salieron por el desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Aquí estaba un rey enfrentando una guerra contra dos naciones que tenían rencor en contra de Israel, contra Amón y contra Moab. Y venían ellos y estaban en una situación desventajosa, dos naciones poderosas, y en aquel momento estaban ellos en una gran debilidad. Y el rey se levantó y les dijo, vamos a ponernos en pie, óiganme bien, y vamos a creer en Dios, y vamos a estar seguros. Y porque estamos creyendo en Dios, vamos a ser prosperados. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, porque tenemos fe. De tal manera que ellos pusieron su fe en Dios, y cuando lees el contexto, Dios los bendijo, hizo que unos a otros empezaran a desconfiar de sus enemigos, se dividieran, terminaron peleando entre sí, ni siquiera hubo necesidad de que aquellos hombres de Judá pelearan, porque Dios trajo una grandísima bendición dividiendo a los ejércitos entre sí y les dio, como les dijo aquel rey, prosperidad y bendición. Dios no es que no nos quiera prosperar, Dios nos quiere prosperar. Pero precisamente porque venía esa prosperidad, es que les advertía, yo te quiero prosperar, pero ten cuidado de que no te apartes de mí y me niegues, sino que, como les dijo el rey, busca primero a Dios y vas a tener seguridad. Y haz y cree en aquello que Dios mandó por medio de sus profetas y vas a tener la bendición, la fe y la protección que tú estás buscando. Por lo tanto, guardémonos mucho de desconfiar de Dios y empezar a tomar confianza en otras cosas que no sean Dios, porque eso nos puede llevar también a desviarnos. ¿Qué más les dijo? Les advirtió de tener cuidado, de no olvidar su ley y las muestras de cuidado que les había dado a lo largo de toda su vida. Verso 17 de Deuteronomio 6, seguimos leyendo, dice,
Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Te estaba diciendo que no solamente guardaran sus mandamientos, sino guardaran sus testimonios, las ocasiones en las que Dios a ti te ha consolado, las ocasiones en las que Dios a ti te ha hablado, sus regalos, su amor, su consuelo, su ayuda, su gracia, eso que Dios te ha dado a ti, guárdate para que Él venga y te lo dé y te ayude y tú camines con Él como Él desea traerlo a tu vida. Y bueno, para que se hiciera esto eficaz, hay un pasaje interesante en Josué, que vamos a leerlo juntos, de cómo guardar las cosas que Dios nos pide. Josué 1, versos 7 al 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, mucha gente dice, no, para yo poder tener dinero, para tener riqueza, para poder tener prosperidad, me voy a olvidar de Dios. Y la Biblia lo que te dice es, Dios te quiere prosperar, pero necesitas primero la fe, primero poner la confianza en Dios, guardar sus mandamientos, y entonces te va a dar una prosperidad donde todo te va a salir bien. Y no necesariamente son cuestiones económicas, sino una familia bendecida, una vida en orden, un corazón con paz, que son cuestiones que valen mucho más que lo que el dinero puede pagar. Y aún si llegas a tener una necesidad económica, Dios es poderosísimo para suplirla también. Recuerda que Dios entonces quiere que te vaya bien y que hagas lo recto. Lo sigue diciendo en Deuteronomio, el libro que estamos estudiando, versos 18 al 19 del capítulo 6. Dice, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que Él arroje a tus enemigos delante de ti como Jehová lo ha dicho. O sea, ¿quieres que te vaya bien? Haz lo bueno. Haz lo recto, no nada más oigas los mandamientos, no nada más te esfuerces, sino ten en tu corazón una rectitud y una forma de andar que sea andar en justicia, andar en lo que a Dios le agrada, en lo que es correcto, entrar y poseer la tierra, pero con un corazón justo, y eso te va a hacer que tú permanezcas en esa tierra para siempre. El apóstol Juan, muchos años después, conocía esta verdad y la expresaba en un deseo a su discípulo, pidiendo que su alma prosperara, y le decía, yo deseo eso para ti. Tercera Juan, verso 2, en el único capítulo que tiene, esta carta dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso deseaba el apóstol. Y si eso deseaba un hombre, lo mismo desea Dios. Porque Dios inspiraba a ese apóstol, amado, yo deseo que tú seas prosperado, deseo que te vaya bien, que en todas las cosas te vaya bien y que tengas salud, que tu cuerpo esté bien, que tu casa esté bien, que tu trabajo esté bien y que todo eso prospere, fíjate bien, como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma? Cuando prospera en fe, cuando prospera en confianza en Dios, cuando prospera en el entendimiento de los mandamientos de Dios, cuando prospera en guardar los testimonios de Dios, en tener su bendición, en esforzarte en lo que Dios pide, en hacer las cuestiones justas. Así como prospera tu alma, quiero que prospere lo demás, decía el apóstol Juan. Y ese es mi deseo, y él estaba inspirado por el Espíritu. Aún Dios les enseña que el secreto de su bendición estaba en Él y que debían de enseñárselo a sus hijos. O sea, lejos de que tus hijos se olvidaran de mí, les vas a enseñar que el secreto está precisamente en mí. Deuteronomio 6, versos 20 al 23, seguimos leyendo la historia, dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto,
Jehová nos sacó de Faraón con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. O sea, les vas a decir, buscamos a Dios. Estábamos en Egipto, empezaron a oprimirnos y querían matar a los niños y hacer muchas cosas. Nos querían traer de esclavos, mas nos volvimos a Dios y Dios nos trajo el bien. Y ahora te explico que esta prosperidad y estas cosas que ves, que ya no hay un faraón arriba de nosotros, que ahora tenemos una casa, que ahora tenemos tierras, que ahora tenemos muchas cosas, eso Dios nos lo dio. Y Dios le decía, enseña a tus hijos para que no se olviden de Dios. No vaya a ser que luego crean, no, es que yo heredé de mi padre esto y lo otro, y ahora yo he trabajado y lo aumenté y es por mi capacidad. Y se olviden de que Dios construyó toda esta riqueza desde cuando éramos esclavos en Egipto y Dios nos trajo a este lugar. Si no se lo enseñas a tus hijos, van a caer en grandes desviaciones, es lo que Dios le estaba diciendo. Y eso pasó muchos años después, por ejemplo, con los hijos de Ezequiel, Deuteronomio 6, 20 al 23. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, ¿no éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres? En otras palabras, le vas a decir a tus hijos, buscamos a Dios y nos fue bien, porque guardamos sus mandamientos, porque le amamos a Él, porque estábamos en grandes tribulaciones, en grandes dificultades, en esclavitudes en Egipto, y fuimos a Dios, y Dios nos trajo esta riqueza que tú ves ahora, y la casa, las bendiciones, y las cosas que podamos tener, es gracias a Dios. Por lo tanto, tú lo debes de aprender, y debes de guardarte para que puedas preservar esta bendición que Dios nos dio. No vaya a ser que esos hijos después terminen desviándose porque tú no les enseñes a honrarme a mí. Y si no me guardan, van a desviarse y van a perder la prosperidad que yo les quiero dar a ti y a ellos. Y esa advertencia, tristemente, se hizo realidad con los hijos de Ezequías. Segunda de Crónicas 32, versos 25 al 26, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Cuándo vino entonces la ira de Jehová? No en los días de Ezequías, vino en los días de los hijos de Ezequías. O sea, tuvo un periodo, Ezequías, donde se empezó a creer mucho, donde se envaneció, donde dijo, no, me ha ido muy bien, y esto y lo otro, y yo soy el rey, yo tengo esta riqueza, y se empezó a ser presuntuoso y arrogante. Y entonces le vino la advertencia de parte de Dios, y él se humilló, pero no enseñó a sus hijos a andar en esa humildad. Y entonces sus hijos no guardaron ese cambio que tuvo su padre, y entonces la ira, no vino en los días de él, pero sí en los días de sus hijos. Por tanto, Dios le decía desde tiempo antiguo a esa nueva generación que iba a entrar a poseer y a tener riqueza, guárdate y guarda a tus hijos para que no se desvíen por esa bendición que van a tener. Recuerda también, les decía Dios, que Él te pide guardar todo y no solamente una parte. Es otro consejo que les dio. Deuteronomio 6, verso 24, dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todas estas estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios y que nos vaya bien todos los días para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dios nos mandó esto, debemos de guardarnos, debemos de cumplir
todo, no solamente una parte, sino absolutamente todo. Y si cumplimos no la parte que nos conviene o que nos gusta, o una parte sí y una no, sino todo lo que Dios nos pide, entonces estaremos guardados como Dios finalmente lo está enseñando en su palabra. Ahora finalmente lo mejor de todo no era la prosperidad, sino tener la justicia y la bendición de Dios. Deuteronomio 6:25, seguimos leyendo, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, va a haber una bendición y esa bendición es tener justicia. El que Dios te tome por justo, el que diga, Él es mi hijo amado, a Él lo amo, lo cuido, lo voy a bendecir. Y cuando la justicia es una realidad y si es una bendición, Dios cumple muchas promesas. Vamos a ver una de ellas, Salmo 1, versos 1 al 3. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. O sea, si tú eres esa persona que guardas esa justicia, que no estás en camino de pecadores, que no te sientas en silla de escarnecedores, sino que tu delicia es estar conmigo, yo te voy a bendecir muchísimo y vas a ser como un árbol frondoso plantado junto a un río, que vas a dar su fruto a su tiempo, que no vas a tener escasez, que vas a tener siempre agua, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a bendecir, que tu fruto no va a caer. Todo ¿por qué? Porque lejos de dejar a Dios por la prosperidad que iban a tener, se acercaran más a Dios y volvieran su corazón más a Dios y se consagraran más a Dios. Y pueden haber dos actitudes. Dios te bendice, hay escasez, te humillas, buscas a Dios, se acaba la escasez. Y si no hay un corazón bien convertido, si no hay un corazón que esté a tono con Dios, no, ya se acabó la escasez, me voy a la riqueza, me voy a la abundancia, me olvido de Dios. Y hay muchas personas que han perdido a Dios precisamente por eso. Mas Dios dice, si tú guardas tu justicia, si tú me sigues con radicalidad, si tú me amas, si yo soy lo primero en ti, yo te voy a bendecir, voy a estar contigo y además de todo te voy a prosperar. Deuteronomio 6, versos 5 al 6. Dios también en este capítulo les enseñó que el centro de todo fuera Él y que le amáramos sobre todas las cosas. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Debes de amarme con todo lo que tienes y de esta manera te vas a guardar de desviarte. Amando a Dios y poniéndolo como lo primero, no va a haber prosperidad y no va a haber situación que te desvíe de mí. De tal manera que este libro de Deuteronomio advierte a la nueva generación, ten cuidado de que la prosperidad no te aparte. Y le da consejos como los que vimos para que ese cuidado fuera eficaz. Ahora vimos Deuteronomio 6, mas no es la única sección del libro donde se habla de esto, sino hay varias secciones. Vamos a ver otra en Deuteronomio 8 y vamos a ver los versos 17 al 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, acuérdate que yo fui el que te hice inteligente. Acuérdate que yo fui el que te di esa fuerza. Acuérdate que yo te enseñé el trabajo. Acuérdate de que no es para que tú te hagas jactancioso y digas, por mi mano yo traje esta riqueza. Porque muchos ricos se envanecen. O personas que empiezan a tener éxito o riqueza en el conocimiento, porque el conocimiento también envanece, o riqueza económica, o algunos otros en belleza, o en muchas cosas que pueden las personas llegar a tener éxito y que se empiezan a inflar y a sentirse mucho y a creer que por eso que tienen ellos es que ahora son poderosos por su gran capacidad. Mas Dios dice, ten cuidado, porque no fue por ti, sino porque yo tenía un pacto con tus padres y porque yo te voy a bendecir, porque soy bueno
y no pongas tus ojos en tu capacidad. Porque, querido amigo, tu capacidad y mi capacidad no son suficientes para mantener nuestra alma. El único que puede mantener nuestra alma es Dios. Y no es porque tú hagas o hagamos, sino es porque reconozcamos siempre de nuestra necesidad de Dios. Este mismo énfasis que viene de Deuteronomio, Dios lo repitió también más adelante por medio del profeta Oseas, muchos años después. Oseas 13, versos 4 al 7, lo estudiamos juntos, dice: Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En pastos se saciaron y repletos, y se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Fíjate cómo después el profeta terminó diciendo: se saciaron, les fue bien. Dios los conoció en el desierto, Dios les habló, Dios les mostró sus mandamientos, Dios les advirtió que no entraran a la tierra y fueran a desviarse. Y exactamente lo que yo les dije que no hicieran, fueron y lo hicieron. Y después el profeta lo retoma y dice: tuvieron pasto, estuvieron repletos, se envanecieron en su corazón, se olvidaron de mí. Y entonces Dios, en vez de ser su protector, Dios en vez de ser aquel que los cuidaba, Dios en vez de ser aquella nube que les daba sombra y que los bendecía, se volvió para ellos como un león y como un leopardo y los terminó acechando. Y se les acabó la prosperidad y la bendición. Y esta fue la historia de Israel en muchas etapas de su vida y la historia de muchas personas que tienen bendición, se olvidan de Dios. Y después, cuando se olvidan de Dios, les cae el juicio y pierden la bendición. Y hay que tener cuidado. Y no nada más nos las advierte en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 8, sino también después en Deuteronomio 32. Vamos a ver esa otra advertencia. Dice el pasaje, versos 12 al 14 de Deuteronomio 32. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre y de la uva bebiste vino. O sea, Dios los guió, Dios les proveyó, Dios les ayudó. Dios abrió la peña y les dio muchas cosas. Cristo les dio muchas cosas, porque ya estudiamos que Él era aquella peña. Y les dio aceite, y les dio mantequilla, y les dio leche, y les dio ovejas, y les dio bendición, y les sustentó a todos. Y Él siempre quiso su bien. Les trajo sus mandamientos, les amó, les ayudó, les guió. Pero ¿qué pasó con ellos? Versos 15 al 20, seguimos leyendo. Dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. Aquí te está diciendo lo que pasó con ellos o lo que iba a pasar si no se cuidaban. Engordó, o sea, no se puso a amar y a darse por los demás y a emplear, sino que nada más estaba apacentando y engordó y engordó y engordó. Y abandonó a Dios porque no tenía comunión, porque no lo necesitaba, porque era rico y se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad, como la iglesia engordada de la Odisea.
Así, lo mismo viene en el Pentateuco. Ya abandonaron a Dios, lo dejaron por causa de su riqueza. Y se fueron a la idolatría. Puede ser religiosa, puede ser al dinero, puede ser al hombre, puede ser a una reunión de iglesia, puede ser a muchas cosas. Mas lo único importante es Dios. Y añadieron olvido e ingratitud. De la roca que te creó, tú te olvidaste y menospreciaron a Dios y se fueron al mundo. Por lo tanto, Dios escondió de ellos su rostro en reciprocidad, porque ellos no quisieron a Dios y se volvieron generación perversa, generación que contaminaba a otros, generación que no cuidaba a sus hijos, porque estaban soberbios y estaban endurecidos y terminaron perdiéndose y en grandes maldades y sacrificios a demonios y muchas desviaciones. ¿Todo por qué? Por dejar que la prosperidad los corrompiera y apartarse de Dios y endurecerse y no buscar la gloria de Dios. Esta misma verdad de cómo Dios termina alejándose y apartándose de una persona endurecida, que todo empezó por la prosperidad y luego acabó en grandes males, y dejándolo ahí en su dureza, la dijo el rey Salomón muchos años después. Proverbios 1, versos 28 al 32 dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué se envanecieron? ¿Por qué se echaron a perder? Por la prosperidad de los necios, porque les empezó a ir bien, pero fueron necios. ¿Por qué necios? Porque Dios había dicho: ten cuidado de que la prosperidad no te aparte de mí, ten cuidado de que esta bendición que yo te doy no te haga alejarte de mí, guárdate, ten cuidado. Y no hubo cuidado, sino hubo desviación, hubo una idolatría de esa prosperidad. Y a eso Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Por tanto, cuidemos que nuestro corazón esté adecuado para que la bendición futura no nos haga perder lo más grande y sublime que hay, que es Dios. ¿Cómo podemos hacer que la prosperidad no nos desvíe? 1, lo que vimos, quita el temor al hombre. 2, si algo debemos de temer, que sea Dios, aunque Él nos invita a relacionarnos por amor. 3, que Dios sea lo primero en tu vida. 4, que tengas fe. 5, que seas lleno de celo. 6, que seas cuidadoso en guardar todo lo que Dios nos pide. 7, que no nos apartemos de sus mandamientos, sino lejos de eso estemos enseñándolos a otros, por ejemplo, en nuestra casa y a nuestros hijos. Después, que confiemos en la buena voluntad de Dios que Él tiene para ti y que solamente quiere tu bien, y que nos apoyemos en esa confianza. ¿Qué más? Que seamos radicales. ¿Qué más? Que busquemos la justicia, que amemos a Dios con todo el corazón y que tengamos cuidado de guardar estas cosas, porque si no tenemos cuidado y empezamos a desviarnos por esa bendición que puede llegar a nuestras vidas, que nos ciegue y que nos haga que perdamos a Dios del contexto, eso se puede convertir lo que parece en una deslizada pequeñita, en una veloz resbaladilla que te va a llevar a desviarte en grandes pecados, como ellos tuvieron grandes desviaciones. Por tanto, amigo, oigamos la advertencia que Dios da a la nueva generación. Yo te voy a bendecir, yo te voy a traer prosperidad, yo te voy a traer mi gracia. Mas ten cuidado de que esa bendición no sea precisamente tu estorbo. Que esa riqueza, esa capacidad, ese poder no sea aquello que te desvíe y que te hagas perderte por completo. Esa advertencia era para ellos y es para nosotros. Dios nos anhela celosamente y debemos de guardarnos y evitar corrompernos de esa forma. Termino a manera de conclusión con una exhortación que Cristo les dio a un grupo de personas que estaban desenfocados y tenían su mente en las cuestiones materiales y no en las cuestiones que son eternas. Juan 6, versos 25 al 27 dice: y hallándole al otro lado del mar,
le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. O sea, las personas estaban radicalmente buscando a Cristo. En el contexto, Cristo había multiplicado panes y peces y les había dado de comer a todos. Un milagro grandísimo. En el contexto también ellos habían dicho: este es el profeta, el rey del mundo, vamos a hacerlo nuestro rey. Querían en la carne tener una persona que les estuviera proveyendo cuestiones materiales, porque dijeron: es tan milagroso, nada más estamos con él y nos da pan, nos da peces, pues vamos con él. Y cuando Jesús vio ese corazón orientado a las cuestiones económicas y a las bendiciones físicas y no a las espirituales, se aparta de ellos, se va al otro lado del mar, y ellos desesperados diciendo: se nos fue nuestro rey, se nos fue aquel que nos puede proveer las cuestiones materiales. Van y lo buscan y lo hallan del otro lado del mar. Fíjate cuánto deseo había en ellos de tener una persona que les estuviera proveyendo todo el tiempo las cuestiones materiales. Y entonces: ¿cómo, Rabí, llegaste acá? Y Jesús siempre se iba a la raíz del corazón. Ustedes me buscan, yo les aseguro, no porque vieron las señales y quieren las cuestiones espirituales, sino porque ven las físicas, comen pan y se saciaron. Y yo te invito a que trabajes, no por la comida que perece, o sea, que tu verdadero trabajo no sean las cuestiones de este mundo, las cuales no te vas a llevar ninguna, sino las que a vida eterna permanecen. Esas son las que valen la pena que tú le inviertas tu tiempo, tu esfuerzo y tu propósito de vida. No las de una prosperidad pasajera, sino las eternas. Y entonces le hacen la pregunta, que es versos 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Porque ellos estaban así. Porque estaban desesperados en querer cuestiones materiales de Jesús. Porque vieron solamente que nos va a suplir pan y que nos siga dando pan. Porque no tenían fe. Y cuando Jesús les dijo: tú trabaja no por las cuestiones materiales. Y no quiere decir que Cristo no quiera que trabajemos, porque finalmente el trabajo Dios lo hizo y es bueno. Y Dios puso a Adán en un huerto a trabajar, a pesar de que tenía comunión con él, Dios mismo lo puso a trabajar. Pero lo que estaba diciendo Jesús es que tu énfasis primero no sea solamente las cuestiones de este mundo, sino que lo primero sean las cuestiones que a vida eterna permanecen. ¿Cuánto esfuerzo hacemos en ocasiones? Personas que se levantan tempranísimo, van en el periférico, ahí a vuelta de rueda, para llegar a la oficina, muchas horas, trabajan a veces todo el día, llegan a su casa de noche, esforzándose. Mucho esfuerzo ponen por conseguir las cuestiones físicas de este mundo. Y las cuestiones espirituales, nulo esfuerzo. No hay nada de esfuerzo. Mas Cristo les dice: tu prioridad debe ser las cuestiones espirituales. Y no que sea malo que trabajes, pero que tu corazón primero esté en lo que más vale la pena. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para poner las obras de Dios? ¿Cómo le puedo hacer para que eso sea una realidad? Y Jesús les da una fórmula preciosa. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Por qué se da ese sobreesfuerzo y estar todo el tiempo detrás de las cuestiones materiales? Porque hay poca fe, o no hay fe, no hay confianza en Dios, no hay esperar en Dios, no se ve a Dios, no se ve el otro reino que viene y que es real, no se ve la eternidad, tenemos una vista muy corta, creemos que vamos a vivir para siempre en esta tierra y es pasajera nuestra visita. En cualquier momento nos podemos ir.
Por tanto, no veas solamente los pocos años que vamos a estar aquí en esta tierra, sino ve nuestra vida eterna que no tiene límite y que es la vida que realmente Dios desea que nosotros invirtamos en ella. Y esta es la obra de Dios, que creas en el que la ha enviado. Cree y vas a poder tener una nueva visión y una nueva manera de ver las cosas para no estarte afanando por las cuestiones de este mundo, sino aquellas que a vida eterna permanecen. Con esto nos despedimos. Dios les bendiga, que tengan buena tarde. Estamos despedidos.